Chao. Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta quinta sesión. Hoy, como mencioné en el chat, tendremos una presentación de Renato Araujo Braga, del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. Y como mencioné brevemente en mi presentación de la sesión 4, la última sesión, Renato estuvo involucrado en una iniciativa muy interesante, consistió en un experimento ah, para ver cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo, el proceso auditor del Tribunal de Cuentas. Y eso se volcó luego en un documento denominado Tribunal de Cuentas y Control Social, que además se puso a consulta del público para comentarios antes de su aprobación por las autoridades de dicha institución. Así que voy a pasar la palabra a Renato para que inicie su presentación. Si puede proyectarnos la presentación y dar inicio, agradecemos. Adelante, Renato. Renato, quiero aclarar que estamos viendo la presentación, es cuestión de agrandarla abajo y luego activar el micrófono. Adelante. ¿Me escucha, Marcos? Sí, Renato, te vemos y te escuchamos. La presentación la estábamos viendo, pero ahora la sacaste, te estamos viendo a ti. Ok, vale, voy a empezar nuevamente. Creo que ahora ven la presentación. No, todavía no, espera, a ver. ¿Se ve la presentación? No, no se ve, tenés que hacer share desde tu computadora, hacer clic en share y seleccionar Ya lo la... hice. Se veía antes. Ahí está, perfecto, ahí está, excelente, adelante, ya está bien. Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros de acá de Brasil compartir nuestra experiencia con ustedes. Me gustaría empezar agradeciendo a Marcos y a Clara por la invitación para estar con ustedes esta tarde. Bien, lo que les voy a contar es un recorrido do que vivimos desde el segundo semestre de 2017 hasta diciembre del año pasado, cuando nosotros experimentamos parcerias con organizaciones de la sociedad civil en Brasil que se proponen hacer el control social de la administración pública. Bien, quiero empezar diciéndoles que esta jornada, este viaje, empezó 2 años atrás, cuando yo estaba exactamente en la posición que ustedes están ahora, como participante del curso de la OASEFS para la aproximación de las entidades de fiscalización superiores con la sociedad civil. Y durante la capacitación, yo desarrollé mi proyecto en 3 fases y lo conseguí implementarlo en el tribunal con apoyo de varias personas, de los jefes
de colegas que hicieron algunos de los trabajos conmigo. Incluso dos de los participantes del curso de este año, Luis Gustavo y Klaus Henry, los participantes brasileños, estuvieron directamente involucrados en algunas de las acciones que voy a les contar esta tarde. Luis Gustavo fue el responsable por conducir el acuerdo de cooperación entre el Tribunal de Cuentas y 4 organizaciones de la sociedad civil. Y Klaus Henry fue el coordinador de uno de los experimentos que voy a hablar para ustedes un poco más adelante. Entonces, 2 años atrás, yo hice mi proyecto final del curso que ustedes están haciendo ahora, con 3 fases de cómo el Tribunal de Cuentas poderia experimentar a aproximação com a sociedade civil. Uma mescla de lo que aprendi durante a participação no curso foi a grande base de los experimentos foi o conteúdo que se tem em la guia virtual que todos vocês devem estar consultando durante seus estudos. Pero nosotros mezclamos el contenido que tiene la guía con la doutrina de las organizaciones exponenciales, que es una doutrina que les recomiendo fuertemente que van a conocer un poco más, aquellos que por ventura no la conozcan. Es una doutrina que busca explicar el funcionamiento de organizaciones que tienen un desempeño por lo menos 10 veces mejor que sus competidores. Estamos hablando acá de companhias como Uber, Airbnb, Google, Amazon y otras más. Entonces, hay una doutrina que intenta explicar cómo estas organizaciones conseguem ter un desempeño por lo menos 10 veces mejor que sus concorrentes. Entonces, nosotros buscamos un poco de esta doutrina para construir nossos experimentos também. Bem, o projeto que eu propus e que vários de nós aqui no tribunal implementamos em 1 ano e meio, tinha 3 fases. Na primeira, uma experimentação por o segundo semestre de 2017, era inédito uma atuação de controle hecha en parcería por el Tribunal de Cuentas y la sociedad. El Tribunal de Cuentas tiene sus mecanismos de soporte a la sociedad, de recibimiento de denuncias, pero hacer un trabajo como si fuera una auditoría, una fiscalización en parcería con los ciudadanos era algo inédito por la época. Entonces, nosotros empezamos haciendo pequenos trabalhos, 2 pequenos trabalhos. Depois, a segunda fase seria uma fase de expansão, de validação dos conceitos, para sabermos se, de hecho, a coisa funcionava como pensávamos, ou se tinha algo mais, se tentamos fazê-lo em uma mais larga escala. E a terceira fase seria a institucionalização. Foi quando nós desenvolvemos uma proposta, uma minuta, de normativo para que o Tribunal de Cuentas tivesse uma base para seguir adelante, fazendo uma estratégia ou coisas mais, como vocês vão ver que Braulio começou a fazer em Chile. Chile tem uma estratégia de trabalho conjunto entre a AFS e a cidadania. Bem, como foi a nossa experimentação? Nós hicimos 2 trabalhos com uma organização da sociedade civil chamada Observatório Social do Brasil. É uma organização que está presente em cerca de 130 cidades brasileiras, tem voluntários em cada uma destas 130 cidades e tem uma organização central que orienta todas as outras, que se queda em Curitiba, ao sul do Brasil. Bem, os 2 primeiros experimentos, o primeiro deles foi uma parceria para ser fiscalização em contratos no estado de Bahia, com 4
de los observatorios sociales. Esto fue nuestro resultado. Ninguno de los 4 observatorios logró llegar al final del trabajo. Olhamos para a experiência e vimos com receio o que ocorria. Tentamos descobrir quais foram os fatores que fizeram com que nenhuma das 4 equipos chegassem ao fim do trabalho. Pero, inspirado em esta frase de Henry Ford, nós aprendemos muito com o fracasso e sacamos essa lição. Mesmo quando a coisa está errada, mesmo quando hacemos uma coisa com erro, temos que aprender com isso. Então, não logramos, não sacamos na basura o tempo dos auditores involucrados. Não foi muito. Creio que se pode medir mais ou menos como se fosse meio dia de auditor durante cerca de 2 meses. Não era muito para experimentar algo, mas tínhamos que aprender algo com isso. Então, passamos ao segundo experimento. O segundo experimento se deu em outro estado, no estado de Paraná, agora com 25 equipos do Observatório Social. E o tema se cambiou, de contratos a governo e gestão de saúde. Nossa avaliação se dava em um tema que o Observatório Social tinha interesse na época. O tema que nós escolhemos na primeira rodada foi contratos, a causa que nós tínhamos interesse em fazer a fiscalização em contratos. A segunda experimento nós cambiamos e escutamos o que a sociedade teria como prioridade e fomos fazer o trabalho na área de saúde. Basicamente, o que tínhamos em mente e que combinamos e hicimos foi evaluar se a cidade tinha planificação com respeito às políticas de saúde, se tinham alguns mecanismos de controle. E como se desenvolveu este trabalho é o que quero contar agora. Durante cerca de 2 meses e meio, os auditores do Tribunal de Contas foram tutores de los cidadãos. É algo como se sacássemos da metodologia Design Thinking, o viagem do usuário. Nós nos projetamos como se fôssemos cidadãos, tentando fazer o controle da administração. E pensamos todo o que nós deveríamos prover para que os cidadãos lograssem sucesso em fazer esse controle. Então, durante todo o processo, nós ensinamos e capacitamos os cidadãos o que deveriam evaluar, como deveriam evaluar, mas principalmente como deveriam registrar suas avaliações. Em nosso contato, durante todo esse tempo, nós vimos, incluso em várias notícias na mídia, que os cidadãos têm vontade de fazer o controle social, mas não sabem como fazê-lo. Mas principalmente não sabem como registrá-lo. Então, é como uma suspeita levantada, mas não tem o hábito de coletar as evidências, como nós outros que somos auditores, hacemos todo o tempo. Então, boa parte de nosso esforço foi no sentido de ensinar e capacitar os cidadãos como deveriam manejar o registro, a coleta das evidências de lo que estavam fazendo durante o curso de avaliação. Bem, vamos ver passo a passo. A primeira coisa que pensamos foi que deveríamos entregar aos cidadãos todo o que necessitavam para fazer a avaliação. Verdadeiro kit de ferramentas que pudessem manejar ao longo de todo o seu viagem como cidadão em controle. Então, como começa a fiscalização cidadã? A primeira parte é ter acesso a informações. Então, temos que ensinar e capacitar os cidadãos como deveriam solicitar as informações para fazer a avaliação. Com que instrumentos? Que lei que lhe dá o direito de solicitar as informações dos gestores públicos? Como se faz este pedido? Como se documenta, como se evidencia
que fue feita a solicitación, para que después se pueda cobrar los plazos que la administración tiene para fornecer los documentos. Bien, esa es la primera parte. Y después, lo que se evalúa, cómo se evalúa, dónde se registra, todas las hojas de trabajo que eran necesarias a la evaluación fueron preparadas por nosotros y paso a paso fomos dando los instrumentos a los ciudadanos, capacitándolos y acompañándolos. ¿Y cómo lo hicimos eso? En su propio entorno virtual. El Observatorio Social de Brasil tiene una herramienta llamada Yammer, que para aquellos que no la conocen, es como si fuera un Facebook privado. Se puede poner mensajes, videos, fotos, subir documentos, Word, templates, y toda la comunicación era hecha como si estuviéramos en un grupo echado del Facebook. Y así nosotros hacíamos upload de los documentos, de los templates, y dábamos las tareas a los ciudadanos para después acompañarlos paso a paso ao longo da execução da evaluação. Acá temos um exemplo de uma hoja de trabalho que foi utilizada em esse trabalho. Acá temos as perguntas, como se fosse uma lista de chequeio, uma lista com perguntas do que deveria ser evaluado. Acá, por exemplo, temos a Secretaria de Saúde tem estratégia. Há plano de saúde estabelecido, que é um documento que, por lei, todo o município, toda a cidade tem que ter, dizendo como é a planificação da política de saúde na cidade. Então, havia uma coluna para as perguntas, uma coluna para a avaliação, onde o equipo do Observatório Social contestava se há plano de saúde, não há plano de saúde, não se aplica. Em algumas perguntas havia possibilidade da explicação da resposta se não se aplica, ou inconclusivo. Inconclusivo significava que o equipo não tinha informação ou não tinha conhecimento para fazer a dita avaliação. A coluna hecha, que se vê acá, é de la evidência. Então, os cidadãos tinham que apontar o documento onde se sacava a informação que levava à conclusão de que se há plano de saúde ou não há plano de saúde. E uma última coluna com a explicação se havia necessidade de haver algum tipo de aclaramento acerca da resposta, por exemplo. Então, esta é a primeira etapa da avaliação. Os cidadãos recebiam os ofícios, os modelos de comunicação, solicitavam as informações ao secretário de saúde, coletavam os documentos, tinham em mãos esta hoja de trabalho, eram capacitados para fazer o preenchimento e faziam a avaliação. Subiam a avaliação até o ambiente Yammer. Então, um de nossa equipe, um auditor do Tribunal de Contas, entrava em Yammer, entrava em Yammer e fazia o que chamamos acá de controle de qualidade. É como se o auditor do Tribunal de Contas actuara como se fosse o supervisor da auditoria. Então, o auditor evaluava a avaliação feita por el cidadão. Então, dizia o auditor se estava de acordo ou não com a avaliação, se a evidência era suficiente ou não, e caso discordara da avaliação do cidadão, ponia acá uma sugestão, uma explicação, dizendo o que o cidadão teria que modificar em sua avaliação para que fosse uma avaliação correta. Então, vejam que, em momento algum, os auditores do Tribunal de Contas faziam a avaliação de dito objeto. O tempo todo, nós orientávamos como os cidadãos tinham que fazer as avaliações de maneira correta. E nesta etapa, neste experimento, nós fizemos cerca de 4 ciclos de avaliações. Os cidadãos faziam a avaliação, nós apontávamos o que estava com erro,
e ouvimos a avaliação aos cidadãos que faziam uma reavaliação de sua primeira avaliação, subiam a avaliação ao ambiente IAME e todo o processo se repetia. Bem, ao final dos 3, 4 ciclos, dependendo do equipo, alguns mandavam mais vezes, outros tinham menos vezes, menos interações. Então, tivemos ao final este resultado. Teníamos 25 equipos e destes, 64% chegaram ao final do trabalho. Que significava isto? Que entregaram a hoja de trabalho toda evaluada, com se não se aplica o inconclusivo, com as evidências e para uma avaliação do controle de qualidade. De estes, em 94% de los itens que foram evaluados, então, haviam 54 itens de avaliação, vezes 95 equipos, 986 itens evaluados. Em 94% de los itens, o auditor do Tribunal de Contas estava de acordo com a avaliação feita por o equipo de cidadãos. E destes, uns 81% de los itens eram efetivamente informações úteis que nós poderíamos, incluso, nos apropriar como evidência de auditoria. Então, esses resultados nos aclararam que sim, é possível que cidadão haga avaliação da administração pública com uma qualidade suficiente para que nós podamos induzir uma melhora na administração pública. Bem, sobretudo, temos mais lições aprendidas, mais que em o primeiro evento, que nós não tivemos sucesso em levar os equipos até o final. Bem, esta foi a primeira fase, a fase de experimentação. Deixa me checar se o áudio está ok, Marcos. Pode dizer-me se todos me escutam bem, a causa que algo ocorreu acá. Sí, Renato, te escuchamos bien. Adelante. Okay. Gracias. Bien, a segunda fase foi a fase de validação. O que hicimos na segunda fase de validação foi uma ação de capacitação de auditores para que pudiéramos realizar mais outros 6 experimentos. E nesta fase foi quando Klaus, que é seu companheiro neste curso, esteve presente e foi o coordenador de dos trabalhos. Então, tivemos cerca de 12, 15 auditores que receberam uma capacitação basada em o material do curso da UACEFS, da guia virtual, mas o conteúdo que nós criamos basado em nossas 2 experiências que acabei de les contar. Então, esses equipos estudaram o tema e propuseram 6 outros trabalhos para experimentar mais um pouco como se funciona essa relação entre o Tribunal de Contas e a sociedade civil. Então, temos, por exemplo, o trabalho que Klaus conduziu foi uma avaliação de como se apontavam e nombravam os jefes, os líderes, os diretores de 30 organizações, cerca de 30 organizações federais, como se escorria aqueles diretores, os jefes, como se apontavam. E o trabalho foi executado por a Organização da Sociedade Civil, chamada Transparência Brasil. Tivemos outros experimentos feitos com universitários, na área de pessoal, de pessoas, tivemos outros com outras organizações na sociedade civil, na área de alimentação dos estudantes, e tivemos que vou contar-lhes um pouco mais, que foi novamente com o Observatório Social do Brasil para a avaliação de contratos novamente. Agora, com 60 equipes. 60 equipos. E dos 60 equipos, 58 chegaram até o final. Então, vejam, nossa experiência com o Observatório Social foi mais ou menos o seguinte. É o primeiro experimento, se com 4 equipes de cidadãos, nenhum resultado, 0.
El segundo experimento hicimos con 25 equipos y tuviéramos 16 resultados positivos. En el tercer ciclo hicimos con 60 equipos y tuviéramos 58 resultados positivos. La curva, si pueden poner esto en un grafo, esto es un crecimiento bien exponencial. Si el Tribunal de Cuentas continúa con este tipo de trabajo, yo creo personalmente que en 2, 3 años conseguiríamos hacer trabajos en 6.000, 6.500 municipios, todos los municipios de Brasil, y tuviéramos un porcentaje de suceso muy alto. ¿Vale? Estos otros experimentos no voy a contarlos en detalles, pero hay información en por lo menos 3 fuentes. En el documento que el Tribunal de Cuentas ha publicado, que se llama el Tribunal de Cuentas del Control Social, ya hoy es un normativo del Tribunal de Cuentas. Hay también un artículo en la revista de ONACEPS de diciembre del año pasado, y hay, por fin, un post en el Instagram nombrado em português solo, o TCU e o Controle Social, que todos ustedes pueden acessar para saber un poco más de estas nuestras experiencias. Bien, pasada la etapa de validación, entonces, ahora nosotros acreditamos que es posible que debemos continuar en esta dirección. Entonces, llega la hora, el momento de firmar las bases y tener un normativo que se pueda estabelecer un piso a partir del cual el Tribunal de Cuentas pudiera construir una estrategia para tornar no más casuística o ad hoc la actuación en parcería con la sociedad, pero sí una estrategia de su actuación como órgano de control externo. Bien, ¿cómo ocurrió la creación de la minuta de este normativo y su contenido? Es lo que voy a contarles ahora. El normativo tuve estos insumos en su contenido. Las experimentaciones, nosotros tenemos 8 trabajos de diversas naturezas, con diversos tipos de organizaciones de la sociedad civil, en diversos objetos, en diversos temas. Tenemos como segundo insumo la guía virtual, que ustedes tienen como material base del curso. Nosotros hicimos una cosa que nosotros no vimos en el material que pesquisamos, que fue un análisis de riesgos, para que al poder proponer que esto se tornase una posible estrategia de actuación, al mismo tiempo nosotros tomásemos los cuidados debidos para que nadie saliese de forma equivocada. Entonces hicimos una dinámica de Word Café con los secretarios del Tribunal de Cuentas. Hicimos también entrevistas estruturadas con cerca de 10 a 15 auditores del Tribunal de Cuentas más seniors, vamos así decir, en mi posición de chefia. Hicimos también una encuesta a IFS de Intosai, pero só tuvimos 7 respuestas a nuestra encuesta. Entonces, de todo eso, nosotros pusimos esto no misturador y salimos con el documento, que tiene 3 objetivos. El primero de ellos es difundir oportunidad, decir qué podemos hacer y cómo fue hecho, para que todos aquellos que no tienen contacto con este tipo de acción, no tuve contacto con ese tipo de posibilidad, conozca que es posible y que es posible extraer resultados. Alertar sobre la necesidad de gestión de riesgos, a modo que fue una de las grandes entradas, yo creo que en las FS son los riesgos, especialmente aquellos que están relacionados a la imagen de la IFS. Entonces, alertar sobre la necesidad de la gestión de riesgo fue un punto clave que nosotros incluimos en nuestro documento. Y también tiene como objetivo conocer las bases para que se pueda en el futuro, no fue hecho hasta ahora, la elaboración de una estrategia para que el Tribunal de Cuentas actúe de forma consistente con la sociedad. Es algo que creo que Braulio va a contarles en la próxima presentación de hoy. Bien,
Nuestro documento considera el control social como teniendo dos tipos de público. Nosotros consideramos que hay un público con lo cual nosotros podemos relacionar que son los ciudadanos considerados individualmente. Entonces, puedo intentar hacer una acción de control en parceria con ciudadanos, personas físicas, vamos por así decir. O entonces, puedo relacionar-me con organizações da sociedade civil, que podem ou não ter sido criadas para o controle social. O Observatório Social do Brasil, por exemplo, foi criada para o controle social, pero puedo associar-me, por exemplo, à Associação de los Prensistas, por exemplo, e fazer trabalhos com as pessoas da prensa, por exemplo. Bien, tres son los principales capítulos, las tres principales sesiones de nuestro documento. Una de ellas trata del control social con el apoyo del Tribunal de Cuentas. La otra va a hablar sobre el control del externo ejercido por el Tribunal de Cuentas con el apoyo de la sociedad. Y el tercer capítulo más importante trata de la gestión de riesgo. ¿Por qué que nosotros separamos? Y esta separación tampoco yo la vi en cualquier de las fuentes que consulté en la guía virtual. Y todo el tiempo, toda la experiencia que nosotros vimos, es como si la FS y el control social fuera una cosa sola, haciendo acciones en conjunto como si fuera un único cuerpo. Pero acá, en el Tribunal de Cuentas de la Unión en Brasil, a causa de nuestra legislación y tal vez a causa de nuestra cultura, esto no se mostró viable. Entonces, el camino que nosotros seguimos fue separar las cosas. Una cosa es cuando la sociedad está iniciando su derecho de controlar la administración pública y el Tribunal de Cuentas puede apoyarla a esto. Y otra cosa completamente diferente es cuando el Tribunal de Cuentas está haciendo el control externo que está a su cargo. Y puede también pedir el apoyo, el soporte de la sociedad. Esta diferenciação se marca principalmente por estabelecer quem vai ser o protagonista da relação. Em um caso, o protagonista da sociedade, ele lo hace lo que quer. E em outro caso, o protagonista é o Tribunal de Cuentas. E o Tribunal de Cuentas lo hace e lo maneja as ações a modo a respeitar a legislação, os métodos de auditoria, os princípios de auditoria e outras normas mais que nós temos que seguir. Bien, este capítulo del control social presenta basicamente tudo que o Tribunal de Cuentas pode fornecer à sociedade para exercer o controle e nós tratamos isso como serviços. Nós decimos que podemos fornecer serviço à sociedade, assim como o Ministério da Saúde fornece serviço à sociedade, o Ministério da Educação fornece serviço à sociedade, o Tribunal de Cuentas pode oferecer serviço à sociedade. Estes serviços estão categorizados em documento em fornecer serviços de informação, fornecer serviços de análise automatizada, fornecer capacitação e, preferencialmente, juntar tudo isso em uma coisa chamada, em português, jornada do usuário, creio que em espanhol seja o viaje do cidadão, que vou apresentar-lhe logo em seguida. E outro capítulo que trata da formalização do processo. E nesses casos, via de regra, não há necessidade de termos um processo formal no Tribunal de Cuentas. Les recuerdo que nossa FS é organizada no formato de Tribunal de Cuentas, onde há julgamento. Onde há julgamento, há processo. Então, há toda uma preocupação se deve ou não haver formalização do processo para ser julgado por a Corte do Tribunal de Cuentas. Neste caso, a normativa, o marco, diz que, via de regra, não há necessidade de formalização do processo. Bem, o que se trata é o viaje do usuário. O viaje do usuário é o viaje do cidadão em o controle. É como se fosse apelo do recorrido que o cidadão vai fazer durante todo su viaje, supervisionando ou fazendo uma fiscalização na administração pública. Então, a normativa diz que devemos desenvolver este viaje e poner todos os serviços ao largo
de este viaje en puntos donde el ciudadano tenga la conciencia de para qué sirve este servicio, para qué sirve este modelo de comunicación, para qué sirve esta hoja de trabajo. Lo que puedo y lo que puedo, lo que no puedo solicitar a administración pública basado en lo que nuestra legislación dice, y cosas así. Esta es la primera parte, el control del ciudadano, da sociedad con apoyo del Tribunal de Cuentas. La segunda parte trata del control externo con apoyo de la sociedad. En esa etapa tenemos una descripción más larga de oportunidades de mejoría que tenemos con respecto a recibimiento de denuncias ciudadanas. Entonces tenemos un mecanismo establecido acá, como en la larga mayoría de las AFS, pero al estudiar los documentos que tenemos disponibles en la guía virtual del curso de OASF, vemos oportunidad de mejoría y en este punto escribimos lo que puede mejorar en el recibimiento de denuncias del Tribunal de Cuentas. Pero la gran innovación es este capítulo, que llamamos de busca activa de la sociedad. Es un capítulo que describe las oportunidades que tenemos en nuestras auditorías como entidad de fiscalización superior de irnos atrás de la sociedad y tener el soporte de los ciudadanos para la realización de nuestra actividad de control externo. Entonces, a ver, ¿cómo hicimos eso? Trouxemos el ciclo de fiscalización descrito en una normativa interna del Tribunal de Cuentas, que no es muy diferente de toda la AFS. Tenemos acá una etapa durante una fiscalización en que hacemos la selección del objeto que va a recibir la auditoría. Después tenemos la planificación, la ejecución y la producción del informe de auditoría. En nuestra metodología, como la vasta metodología alrededor del mundo, tenemos una etapa para que el gestor, el administrador pueda comentar nuestro relatorio. Después acá tenemos una etapa que es típica de los tribunales de cuentas, que es la apreciación, el juzgamiento del relatório de auditoria. Después tenemos la etapa de divulgación y el monitoreo de las recomendaciones y determinaciones. Bien, lo que hicimos en este capítulo de nuestra normativa fue ejemplificar que en todas estas etapas es posible tener la participación ciudadana. Mas ahora, se puede hacer eso. Lo que vimos hasta ahora está documentado en esta normativa. Pela portaria, não é narrativa ao ponto de dizer que só se pode fazer o que está escrito em la portaria. Lo que hicimos foi poner exemplos para abrir a cabeça de las personas. Esto, entonces, creo que es el capítulo más rico de nuestro normativo, el segundo capítulo más rico, disculpa. El capítulo más rico creo que sea el último que voy a hablar, que es cerca de la gestión de riesgos. Bien, lo que quiero compartir ahora con ustedes es el fato de que nuestro modelo, como les digo al inicio, tiene una inspiración también en la doctrina de las organizaciones exponenciales. Entonces, este acá es un dibujo que presenta los elementos de una organización exponencial. Vou dejarles a leer más sobre este tema en los documentos que apuntei, pero puedo adiantarles que estos dos elementos que están apuntados ahora son exactamente los elementos que nosotros implementamos en nuestro normativo. El capítulo 3 traz nuestro relacionamiento con la sociedad a modo de una comunidad y grupo, y el capítulo 4 trata nuestra relación como si fuera un componente de personal en demanda. ¿Vale? Bien, el último capítulo que voy a comentar con ustedes trata de la gestión de riesgos y cómo lo hicimos. Primeiro ponto que hicimos foi fazer um mapeio do processo de trabalho que estamos recomendando, essa é a primeira versão, para dizer
cómo decidir si debemos o no hacer donación en parcería con la ciudadanía, con la sociedad. Entonces, tenemos todo el tiempo que hacer algunas tarefas en el proceso y hacer la pregunta clave. ¿El riesgo es aceptable? Nosotros aceptamos los riesgos de hacer esta acción de control en parcería con la sociedad. Si no lo aceptamos, la ejecutamos la acción solo los auditores, solo el Tribunal de Cuentas, como siempre se fez hasta hoy. Ahora, si el riesgo es aceptable, continuamos por el proceso hasta el final, decidir com que parceiro, com que organização, com que grupo de cidadãos vamos a trabalhar, que tipo de trabalho vamos fazer, qual é o nosso plano de trabalho, etc. E todos os outros elementos que são necessários, segundo consta em nosso normativo. Com base neste processo e com base em algumas atividades que hicimos, como as entrevistas estruturadas e a dinâmica de World Café, nós elaboramos um apêndice que contém um plano mínimo para tratamento de los riesgos em casos de trabalho em conjunto com a sociedade. Este plano de tratamento de riesgo apunta cerca de 30 a 40 riesgos e os controles sugeridos para que se haga o manejo adequado destes riesgos. Por exemplo, aqui temos dos riesgos que consta do apêndice. O Tribunal de Contas oferece serviços à sociedade, mas não os oferece a gestores públicos, por exemplo. Então, é o caso que nós damos mais instrumentos, mais ferramentas para a sociedade, mas não lo hacemos, como, por exemplo, um treinamento, uma capacitação. Capacitamos a sociedade, mas não oferecemos o mesmo treinamento aos gestores. O que vai ocorrer? A sociedade se queda melhor preparada para o controle pelos gestores públicos. E isto vai ter como consequência o aumento de conflitos entre a sociedade e os gestores, a sociedade que se põe a cobrar pelos gestores, e os gestores não sabem por que eles estão sendo cobrados, o aumento de denúncia aos órgãos de controle e danos à imagem do Tribunal de Contas frente aos gestores. Então, isto é um exemplo de risco que está mapeado em o apêndice e há algumas sugestões de como manejá-lo. Acá temos mais um exemplo, que são, então, os objetivos do trabalho estão imprecisos, a pareja, é o caso, a sociedade civil não utiliza critérios razoáveis para o controle e, com base em isto, a pareja abusa da prerrogativa do controle social. Por exemplo, hace pedidos de muitas coisas em muito pouco tempo, de maneira desnecessária a los gestores públicos. Isso pode levar à consequência de uma paralisação da administração pública e danos à imagem tanto da organização, da sociedade civil, como do Tribunal de Contas. E aí também controles sugeridos, formulários, modelos de documentos que todos ustedes podem evaluar posteriormente, porque este documento é público. Bien, e era isto que me gostaria de compartilhar com vocês. Me quedo à disposição, se há tempo. Temos cerca de 10 minutos aún antes de começar minha próxima reunião. Muitas graças, mais uma vez, meus agradecimentos a Marcos e a Clara por a oportunidade de compartilhar com todos vocês. E, mais uma vez, agora, em frente a todos, gostaria de, mais uma vez, manifestar meus agradecimentos a Luiz Gustavo e a Klaus por o apoio e suporte que os dois e mais outras cerca de 10 pessoas deram, o apoio que foi dado a estas iniciativas para que lográssemos llegar donde logramos. Muito obrigado. Gracias, Renato. Sé que tenés pocos minutos porque tenés una reunión allí en Brasilia, pero primero hay una pregunta sobre los contenidos de capacitación, de formación que tú mencionaste cuando se formó a los 6 equipos o que hicieron los experimentos con posterioridad a la experiencia de Paraná, que fue la segunda experiencia, la exitosa, como bien dijiste vos. Por un lado, hay un comentario, y quizás si puedas compartirnos el sílabus o el currículum de la capacitación que has hecho en Brasil a los miembros del TCU. Es muy interesante, porque las entidades fiscalizadoras hacen mucha capacitación a la ciudadanía, pero no tanto a los propios funcionarios de las entidades fiscalizadoras. Y por otro lado, un comentario que me gustaría una reflexión tuya, porque cuando escucho tu presentación, y no es la primera vez que la escucho, vos usas muchos conceptos que no suelen ser comunes para funcionarios de entidades fiscalizadoras. A ver cómo lo puedo poner. Y generalmente las entidades fiscalizadoras no son instituciones que innoven mucho.
no se caracterizan por la innovación. Digamos que son instituciones muy tradicionales, convencionales. Puede haber algunos espacios de innovación, pero son los menos. Y vos hablás de conceptos que las personas que hablan de involucramiento ciudadano, participación ciudadana, como lo que dijiste, la experiencia de usuario, el design thinking, o la experimentación y el aprendizaje de experiencias no exitosas, como fue la primera experiencia con los 4 miembros del Observatorio Social de Brasil en Bahía, en temas de contratos. Esas son cosas que generalmente no hacen las entidades fiscalizadoras. Yo he trabajado varios años con entidades fiscalizadoras, la verdad que no las encuentro muy innovadoras, debo decir. Y por eso me sorprende un poco, me gustaría una reflexión tuya sobre cómo es eso, cómo se avanza y cómo se promueve la innovación también, porque mucho de lo que vos dijiste, esto de las organizaciones exponenciales, etcétera, es algo que no creo que sea muy común en este tipo de instituciones. Así que lo dejo ahí. Entonces, todo el material puedo, claro, compartir con ustedes y creo que tú puedes compartir en ambiente virtual, tanto el currículo del curso como los materiales que usamos, pero básicamente fue lo que hay en la guía virtual. Algunos de los slides incluso fue print de la tela, de los screen prints, utilizamos, pero podemos compartir todo o material, não há problema algum, incluso o currículo. Com respeito à promoção da inovação, acá em el Tribunal de Cuentas nós temos um laboratório de inovação. Isto, de hecho, é uma coisa que o Tribunal, há algum tempo, tem fomentado, pero las áreas dependem bastante, como em todos os lugares, da alta administração. Entonces, en 2017 y 2018, el presidente del Tribunal de Cuentas y el secretario general del control externo, los dos, eran muy accesibles a este movimiento de la aproximación con la sociedad. Entonces, en estos años de 2017 y 2018, nosotros conseguimos hacer este trabajo, por ejemplo, y avanzamos bastante. Pero en otras regiones no hay otras prioridades, vamos así decir. Este año, por ejemplo, la prioridad es otra, no es más la aproximación. Es donde se pone una cantidad de energía suficiente para avanzar un poco más. Entonces, los experimentos que hablé sobre los términos que usé, por ejemplo, design thinking es una cosa que tenemos capacitações regulares acá en el Tribunal de Cuentas. Este año empezamos a hacer capacitaciones acerca del pensamiento exponencial. Tuvimos las 3 primeras turmas acerca de cómo se piensa, cómo funciona este modelo. Entonces, tenemos iniciativas, sí, pero como todas las EFS, somos una organización tradicional. Quiero lembrarles que acá nosotros tenemos aún, tal vez, más formalismo. Por o fato de que somos um tribunal de cuentas, hacemos julgamento. Então, há toda uma preocupação com a processualística dos atos de controle externo. E isto foi um dos grandes retos que enfrentamos quando estávamos fazendo esse tipo de trabalho. Como manejar para trazer coisas que são documentos ou evidências que são produzidas por não auditores para dentro da auditoria. ¿Vale? Então, é mais ou menos assim. Não sei se lhe respondi ou se pode completar com algo mais. Sí, gracias Renato. Sé que tenés que irte ya. Te agradecemos. Hay una pregunta sobre obviamente el tema de la sociedad civil en Brasil, que era un punto que quería reforzar yo también, porque no es solamente iniciativa de las entidades fiscalizadoras, sino que haya contrapartes de sociedad civil. Obviamente Brasil tiene una sociedad civil muy activa y muy desarrollada. No todos los países cuentan con contrapartes de sociedad civil. Como tú mencionaste, el Observatorio Social de Brasil, con presencia en diferentes municipios de Brasil, pero a nivel muy local, pero también Transparencia Brasil, que es el capítulo de TI, de Transparencia Internacional, que muchos de los países sí tienen, pero son ONGs más de incidencia, ¿no? Así que bueno, te agradecemos nuevamente. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Le voy a pedir a Pablo que se vaya a presentar. Déjame só comentar mais uma coisa. Veo que tem mais algumas perguntas. Les recomendo que
Perguntem tudo o que queiram saber a Klaus. Klaus está em sua turma, em seu grupo, e Klaus conduziu desses trabalhos desde o início até o final, com a Transparência Brasil. Então, como é o comportamento da organização, como se consegue captar a atenção, como se mantém e se conduz o grupo até o final. Klaus pode diariamente trocar informações com vocês no ambiente virtual do curso, hablando de su experiencia con la Transparencia Brasil. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y le vamos entonces a pedir a Klaus luego que nos comparta su experiencia. Como decía, tenemos una segunda presentación, pero antes de pasar la palabra a Braulio, le voy a pedir que se vaya preparando con su presentación. Reiterar un poco lo que dijo Renato. Él, al igual que Braulio, fueron participantes de la primera edición de este curso. Como bien mencionó también Renato, para las capacitaciones en Brasil de los equipos del Tribunal de Cuentas de la Unión se usó la guía virtual que ustedes también tienen, entre otros materiales, y presentó como trabajo práctico final este producto, digamos, este experimento con las dos iniciativas, tanto la de Bahía con contratos y con 4 miembros del Observatorio Social Brasil, que no fue tan exitosa, y luego con 25 miembros del Observatorio Social Brasil de Paraná en temas de gobernanza y gestión de salud. Allí 16 lograron generar evidencia que fue utilizada luego para digamos, considerada como válida o útil para un ejercicio de auditoría, digamos, por parte de los funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Unión. Quiero resaltar eso porque creo que es muy importante que los trabajos que ustedes hagan tengan alguna aplicación. Ya escuchamos la experiencia de Alexandra, de la Contraloría General de Chile, la semana pasada también con su trabajo que presentó. Son trabajos que realmente la idea es que sean útiles a ustedes a futuro para poder implementarlos. Por otro lado, vamos a contar con la participación de Ronnie Enara, que es la directora ejecutiva del Observatorio Social de Brasil, en la sesión 7, si no me equivoco. Vamos a tener expertos de sociedad civil de diferentes países de la región, de México, de Brasil, de Chile, acompañándonos para que nos den su versión de cómo es la interacción con la sociedad civil. Pero bueno, no quiero quitar más tiempo, le quiero pasar la palabra a Braulio Ortiz, que es el jefe del área de participación ciudadana y COSOC, allí la Contraloría General de la República. Alexandra trabaja con él. Alexandra nos acompañó, Alexandra Moya, en la sesión pasada, presentando el trabajo que hizo junto con otros colegas en la segunda edición. Y tenemos nuevamente el placer de contar con Braulio para compartir la experiencia ya de un borrador de política, no sé si se adoptó, política de participación ciudadana en entidad fiscalizadora. Como bien dijo Renato, no hay muchas instituciones que tienen una estrategia comprensiva en el tema. Hay algunos, lo tiene, por ejemplo, la Contraloría General de la República de Colombia, con el sistema de control fiscal participativo, es una política que lleva muchos años. Chile estaba trabajando en un documento en esa dirección, pero hay muy pocos, en la general son prácticas o iniciativas vinculadas, que era un poco lo que planteaba también Sara de la Contraloría General de la República en el espacio de cafetería del muro. Bueno, no le quito más tiempo y le paso la palabra a Braulio. Buenas tardes, Braulio, la palabra es tuya, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Saludos a todos los del curso. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ahí sí, tenés que agrandarla. Perfecto. Bien. Buenas tardes a todos acá en Chile. Buenas tardes a todos los participantes. Primero que todo, agradecido Marcos, agradecido Clara, del equipo de ASIS, también del ACEF, por abrir estos espacios, por mantener la regularidad de estas capacitaciones a funcionarios de entidades fiscalizadoras, especialmente sobre estas materias que muchas veces pasa que tienden mucho a la abstracción y muy poco a lo concreto, en definitiva, lo cual, al no traducirse en iniciativas perdurables en el tiempo, pierden el encanto de la ciudadanía. Hoy en día, al menos acá en Chile, ustedes sabrán que estamos en un contexto de convulsión social, de legitimación de la institucionalidad, y precisamente hemos recogido muchas de las inquietudes de la ciudadanía, intentando entregar confianza, en definitiva. No sacamos nada con nosotros también acercarnos a la ciudadanía
y entablar una relación con ellos cuando no intentamos mejorar lo público como un todo. Ya sabemos de que lo público es más allá de lo estatal, por tanto es necesario conversar con la ciudadanía, es necesario conversar con las organizaciones de la sociedad civil, así como lo explicó muy bien Renato. También felicito a Renato por las iniciativas que están abordando, muy innovadoras dentro del espacio de las posibilidades. Eso nos da pie a entender de que no necesariamente con cambios legales, ni con normativas, ni con seguir poblando de legislaciones, nosotros podemos hacer distintas las cosas. Y en la invitación que quizás también recoge el curso, me tocó ser participante de la primera versión y gustosamente me llevo una muy grata experiencia de que creo que vamos por el camino correcto. Como Latinoamérica, además, somos un polo de desarrollo en la participación ciudadana. Por tanto, seguir replicando estas prácticas. Felicitaciones a Horacef y a la SIC por lo mismo, y en especial a ti, Marco. Bueno, voy con la presentación. Precisamente les voy a dar un poco de contexto, quizás para poder abordar de mejor manera el tema. La política de participación ciudadana que les comentaba precisamente Marcos responde a una necesidad más transversal de la Contraloría, en el sentido de que es necesario coordinar las funciones y las distintas funciones que tiene la Contraloría General de Chile en cuanto a las labores que ejerce no tan solo con los servicios públicos, no tan solo con el Congreso, sino también con la ciudadanía, de cara a convertirse en una organización autónoma o a ser, como ser reconocida por la ciudadanía como la organización autónoma que fiscaliza por el cuidado de buenos de los recursos públicos, que es nuestro lema y nuestro leitmotiv durante este plan estratégico. Esencialmente, si bien el plan estratégico aborda 8 grandes características y funciones de la Contraloría en sus diversas líneas, nosotros tenemos una línea exclusiva dentro de los objetivos estratégicos que es difundir nuestra labor. Y en difundir nuestra labor hay una línea de trabajo exclusiva que es fortalecer la participación ciudadana en la Contraloría General y junto con otros objetivos estratégicos de la Contraloría como son promover la probidad, combatir la corrupción, aumentar la eficacia, la eficiencia y la economicidad interna y mejorar la calidad de nuestro trabajo, nos da por entender que el objetivo de una política de participación ciudadana es garantizar a una Contraloría capaz de integrar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil dentro de su labor institucional para el cumplimiento de su visión institucional. ¿Por qué les hago bastante hincapié en esto? Porque puede que una política de participación ciudadana que se desarrolle en sus entidades fiscalizadoras no converse con los otros giros de negocios de las Contralorías. Y es muy importante hacerlas conversar. Creo que las distintas funciones que puede llegar a tener una Contraloría o un Tribunal de Cuentas tienen que conversar entre sí. Es necesario permear de prácticas de participación ciudadana en todos los espacios de la Contraloría, y para eso es necesario también que los mismos funcionarios de las entidades de fiscalización estén conscientes de la importancia de la vinculación con la ciudadanía. Muchas veces, y quizás es un paradigma antiguo de las entidades fiscalizadoras, era que precisamente las Contralorías trabajaban para el Congreso o para los servicios públicos, como que ese eran esencialmente sus clientes. Y no nos damos cuenta de que detrás de las instituciones, detrás de cada proceso, hay personas donde nosotros incidimos en la vida y hay bastante literatura respecto a eso, especialmente en los lineamientos de la ISAI, especialmente la ISAI 12, donde destacamos que las Contralorías, las entidades fiscalizadoras superiores, inciden en la vida de las personas. No hay que negar eso. Por tanto, ante estas situaciones de falta de confianza, como entidades fiscalizadoras creo que somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. ¿Cuál fue la estrategia que nosotros entonces armamos? Fue un plan plurianual que hemos estado desarrollando desde el 2017 y pretendemos llevarlo hasta el 2020 para cumplir el objetivo estratégico de fortalecer la participación ciudadana. Y les voy a contar un poco de historia además, precisamente por lo que les comentaba anteriormente. Antes de este plan estratégico y antes también del perfilamiento de una unidad de participación ciudadana dentro del gabinete del Contralor General, la participación ciudadana se remitía eminentemente a cuestiones de la denuncia ciudadana. Y estas denuncias ciudadanas cada vez fueron aumentando y no se tenía a ciencia cierta la certeza de las contribuciones de estas denuncias ciudadanas. Existía mucha reticencia
de los funcionarios públicos, especialmente de Contraloría, que eventualmente esto les quitaban horas hombre, horas persona, como se dice, se tiene que decir ahora, les quitaban horas personas sobre la actividad de planificación, de auditorías propiamente tal, y que esta demanda impactiva no iba a tener más, les iba a quitar estas horas de planificación. Y poco a poco se fue cambiando el giro precisamente por una serie de legislaciones que ocurrieron en el país, pero también, si bien la Contraloría mantuvo esta autonomía, tanto constitucional como de funciones, la Contraloría también se abrió paso en el 2015 a tener un Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que es una de las instancias más destacadas, a mi parecer, dentro de las entidades fiscalizadoras superiores, y ya vamos a explicar por qué. Sin embargo, en el 2016-2017, cuando estamos haciendo este diagnóstico, nos damos cuenta de que si bien la Contraloría tenía muchos portales, muchas vías de cómo comunicarse con la ciudadanía, estas no conversaban entre sí, estas se mantenían aisladas desde su génesis hasta su desarrollo, teníamos una serie de portales, aún no teníamos a ciencia cierta la claridad si es que estábamos comunicando de mejor manera el mensaje. Entendíamos que, por ejemplo, un ciudadano no podía ser un funcionario público cuando la persona como tal es la misma. Entonces, había una serie de brechas y especialmente de existencia de diversos canales en los cuales no existía una armonía. Eso es esencialmente. Respondíamos con las contingencias, pero no existía una sinergia de estos canales. Luego del diagnóstico, que nos damos cuenta de eso, y nos damos cuenta de que es necesario establecer una política que sostenga una estrategia de carácter plurianual, que sea moldeable en el tiempo y que además dé respuesta a las contingencias y que se establezca dentro de este paraguas de los planes estratégicos que nos permitirán evidenciar los avances que nosotros tenemos en el cumplimiento de los mismos. Durante el 2018 desarrollamos la política de participación ciudadana en función de este diagnóstico, realizamos FODA, realizamos una serie de entrevistas en profundidad con muchos funcionarios de la Contraloría, también utilizamos parte de nuestros contralores ciudadanos, que ya también voy a explicar un poco en qué consiste esa iniciativa, y la validamos con las organizaciones de la sociedad civil recién en mayo de este año. Hicimos una mesa de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que son parte del COSOC, de este Consejo de las Asociaciones, y discutimos la política de participación ciudadana. Ellos nos dieron su parecer, rectificamos algunas directrices, establecimos ciertos indicadores más racionales y vimos cuáles eran las orientaciones que estas organizaciones también tenían. Hoy en día nos encontramos en esta fase de la aprobación por el Contralor General. Sin embargo, si ya no tienen la firma, ya nos dieron la autorización de poder hacer la difusión. Y nos encontramos en una cuestión también muy importante y que es necesario para la integración de una política estratégica para la Contraloría, que es la formación de los funcionarios de Contraloría General. Precisamente por esta proliferación de canales y de vías de comunicación que tiene la Contraloría, era necesario establecer que los funcionarios también se apropien de esos espacios, que sepan con quién conversar o a quién dirigir esos esfuerzos que en definitiva son esfuerzos ciudadanos que fácilmente no iban a tener puertos si que no tenían una unidad estratégica que las hiciese conversar. Y es precisamente que nos encontramos gestionando contenidos de formación hacia los funcionarios de Contraloría, estableciendo también una plataforma Moodle, donde tenemos un curso muy parecido al que ustedes están desarrollando en esta oportunidad, especialmente con la guía virtual de cómo implementar una política de participación ciudadana que desarrolló la CIF en su momento. Y estamos generando contenido hoy en día de cómo se implementa esta política de participación ciudadana. Luego vamos a pasar, esperamos en el 2020, la implementación de las iniciativas que nos quedan pendientes. Vamos a recoger un poco de eso más adelante para luego ver los indicadores y cómo vamos a corregir las iniciativas durante este 2020, de manera que en definitiva lleguemos al 2020 con algo más duro y algo más trabajado. ¿Qué es lo que nos entregó la política de participación ciudadana? Y yo creo que esto, dentro de la conversación de lo estratégico a lo operativo, da muchas luces de lo que nosotros podemos desarrollar. Definimos participación ciudadana en Contraloría como un proceso gradual de proliferación de iniciativas. Entendemos que la participación ciudadana no es algo estático, las iniciativas tampoco van a estar marcadas en piedra.
OGP también nos dice que tenemos que abrirnos más, tenemos que ser más transparentes, más participativos y apuntar a la co-creación. Por tanto, la proliferación de iniciativas es sinónimo de participación ciudadana. O sea, a medida que vayan surgiendo más iniciativas, nosotros vamos a poder acercarnos aún más a la ciudadanía. Pero esta proliferación de iniciativas tienen que estar asociadas en la posición de ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil y de otros actores a participar en el trabajo institucional con ajuste a la metodología de gestión del entorno. Es muy importante lo que también como la Contraloría o como las Contralorías intentan interpretar a sus partes interesadas externas, no tan solo la ciudadanía, no tan solo son las organizaciones de la sociedad civil, el Congreso, también son los servicios públicos, también es la academia. Por tanto, si hacemos más extensivo lo que es la sociedad en su conjunto, naturalmente tenemos que abordar la participación de diversos frentes. Y asimismo, precisamente en la etapa que nos encontramos ahora, estamos concretando este segundo nivel, que es promover el desarrollo de una cultura institucional que apunte a la vinculación y a la difusión de los procesos de participación ciudadana. Los valores de esta política precisamente van en armonía también con los valores del plan estratégico: autonomía, confianza, transparencia, universalidad e integración, lenguaje claro, innovación y coordinación. Precisamente lo primero, las primeras 2 y 3 incluso, autonomía, confianza y transparencia, creemos que son los valores más potentes que nosotros podemos tener en cuanto a cuál es nuestra orientación ética al desarrollo de nuestro quehacer. En definitiva, también nosotros tenemos que guardar y reservar nuestra autonomía también de la colaboración o de las decisiones técnicas que nosotros también tenemos que asumir en la participación ciudadana. Se cree o se tiene la convicción ciega muchas veces de manera errada de que la participación ciudadana precisamente es la solución a todos los problemas y creemos sinceramente que no siempre es así. Hay que ajustar los mecanismos, no hay mecanismos imperfectos para implementar acercamientos a la ciudadanía, sino que hay que saber cuál es el mecanismo a implementar en una determinada situación. Lo que nos genera también confianza. Si logramos que estos mecanismos, que estas instancias logren la trazabilidad y se logren insertar en los negocios de Contraloría, vamos a generar esta confianza no tan solo con nosotros, sino que también con la confianza en el sector público. Y por otra parte, transparencia, y que se asocia mucho a la universalidad, al lenguaje claro, que son las formas en cómo nosotros nos relacionamos y comunicamos nuestro quehacer a la ciudadanía. Entendemos que hay una gran brecha en cuanto al conocimiento que tienen las mismas personas respecto a las funciones que tiene la Contraloría, y es deber de la misma organización, de la misma Contraloría, hacerse cargo de estas brechas de conocimiento que tenemos con la ciudadanía. Somos responsables de hacernos entender correctamente, y es por eso que también como valores tenemos el lenguaje claro y la innovación y la coordinación. Los lineamientos precisamente de la unidad que me toca dirigir en este momento son precisamente los que están en pantalla. Es por eso que tiene esta política un carácter estratégico, porque si ustedes se dan cuenta ahí, los lineamientos son transversales al quehacer de cualquier entidad de fiscalización. No tienen como un nicho asociado a una determinada actividad, sino que estos lineamientos son esencialmente tanto de la vinculación con la ciudadanía, pero también en las distintas áreas o divisiones de trabajo que tiene la Contraloría. Incrementar gradualmente los espacios de participación ciudadana debe ser el primordial, promocionar y dar continuidad a la formación cívica, mejorar la usabilidad a través del lenguaje claro, mejorar la protección a los denunciantes particulares. Hay todo un tema que nos invita a conversar desde la UNCAC, en su artículo 33 en adelante, y generar una cultura organizacional de participación ciudadana en Contraloría. Si no partimos desde la convicción propia de los funcionarios públicos de Contraloría que esto es útil, vamos a escribir palabras sobre palabras y no vamos a llegar a ningún puerto. Y por último, relevar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en el quehacer de Contraloría. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen efectivamente la sensibilidad de cómo ocurren las cosas más allá de lo que les dicen los mismos servicios públicos, o más allá de lo que puede ver un auditor cuando va en terreno a hacer una auditoría. Por tanto, es relevante destacar esta importancia de las organizaciones de la sociedad civil.
Lo mismo que lo que nos trajo la política de participación ciudadana es precisamente establecer objetivos generales y objetivos específicos que puedan traducirse en iniciativas claras y que nos puedan abrir un paraguas de posibilidades que nos permitan innovar. El objetivo general, entonces, como se dijo en un principio, es garantizar una Contraloría General capaz de integrar activamente a la ciudadanía dentro de su labor institucional y fortalecer el vínculo con la sociedad civil a fin de ser reconocidos como la institución autónoma que fiscaliza el buen uso de los recursos. Y los objetivos específicos que hace la bajada de este objetivo general son apoyar a la ciudadanía a través de las diversas iniciativas, promover el desarrollo de una cultura social e institucional de compromiso con el cuidado del buen uso de los recursos públicos. Esto va apuntado también a las 3 E internas, y promover una Contraloría General autónoma, transparente y confiable para la ciudadanía, porque entendemos de que si nosotros somos una institución a seguir, una institución modelo a seguir, el resto de las instituciones, el sector público en sí, va a sumarse a las iniciativas de transparencia, a las iniciativas de participación y a las iniciativas de co-creación con las partes interesadas que los mismos servicios públicos puedan tener. ¿Cómo dividimos entonces, hacemos la bajada de estos objetivos? Tenemos 4 ámbitos, establecimos 4 ámbitos de acción, en los cuales cada ámbito tiene entre 9 a 3 iniciativas paralelas. Hay que entender que los ámbitos de participación ciudadana, hay que entender que los ámbitos de participación ciudadana tienen que conversar unos con otros. También, al igual como explicaba Renato, también tenemos esa cierta dicotomía de si son usuarios del servicio de Contraloría o si son, por ejemplo, personas interesadas en lo público, organizaciones de la sociedad civil con personalidad jurídica propia. Entonces, también tenemos esa dualidad y creemos que atender un conjunto de posibilidades y establecer las estrategias necesarias para integrar a cada uno de los sectores es de vital importancia. Por ello, en el ámbito de la vinculación, y como les dije anteriormente, el COSOC, el Consejo de las Asociaciones, es un consejo que está dirigido por quien les habla, los convocamos nosotros, o también puede ser convocado por las mismas organizaciones de la sociedad civil, con un quórum de 2/3 para poder hacer la autoconvocatoria. Eminentemente está dedicado a conversar sobre las materias propias de la función de Contraloría, cualquier informe de auditoría que estén en discusión. También sirve el mismo Consejo de las Asociaciones para establecer los planes operativos de la auditoría para el próximo año, y por ese lado atendemos a las organizaciones de la sociedad civil y también a la ciudadanía desde la comunidad de Contralores Ciudadanos, al igual que lo que explicaba Renato. También disponemos de una propia comunidad de Contralores Ciudadanos con participación indirecta de las organizaciones de la sociedad civil. Es eminentemente ciudadanía la que está ahí. Tenemos cerca de 1.062 personas ya logueadas en la comunidad de Contralores Ciudadanos. Esperamos también lanzar prontamente un portal nuevo de los Contralores Ciudadanos, que ya se los vamos a mostrar, que también tenga la misma característica de usabilidad como un Facebook, como una red social donde esta gente pueda compartir conocimiento, nosotros le entreguemos recursos, y la idea eventualmente va a ser avanzar a mesas de trabajo de interés, donde la gente se una de acuerdo a su región, a sus temáticas de interés, y podamos trabajar en conjunto con ellos. En el ámbito formativo, es de destacar que uno de los ámbitos que también tiene mayor sustento, porque además de tener una unidad de participación ciudadana, la Contraloría tiene un centro de estudios de la administración que se ha dedicado esencialmente a formar a los funcionarios públicos, pero también tiene una línea ciudadana a través de este curso de Contralores Ciudadanos que nutre a la comunidad, pero también a través de visitas guiadas, a través de Contraloría en tu colegio, a través de diversas instancias donde nosotros también estamos participando regularmente con la ciudadanía. En cuanto al ámbito de atención, precisamente en esta dualidad de si es que es un interesado en la Contraloría o si es que es alguien que haya recibido una mala atención, por ejemplo, el ámbito de atención también es igual de importante. Ahí se nos provoca esta disociación si es que es alguien que está interesado solamente en mi función o es alguien interesado porque tuvo una experiencia negativa con algún servicio público, una mala calidad de la atención, y es acá donde también vienen a reclamar. Precisamente el propósito es estandarizar los lineamientos de atención ciudadana orientados a responder en distintos requerimientos con calidad y oportunidad.
Y finalmente, el ámbito de estudios que queda de la mano al 2020 y que es donde nosotros también vamos a hacer la trazabilidad de los indicadores y el desarrollo de la política durante estos 4 años, es estudiar y medir el impacto que posee la participación ciudadana en la gestión de Contraloría General. A modo de números, por ejemplo, el 2018 recibimos 15.594 denuncias ciudadanas, lo cual para una capacidad de 4.000 funcionarios, 2.000 funcionarios, perdón, 2.000 funcionarios a nivel nacional, y no todos se dedican al control externo, son grandes números que hay que empezar a trabajar. Creemos que hay que aplicar más inteligencia de negocio, saber articular más las demandas ciudadanas, de manera que podamos darle verdaderos encauces a estas necesidades de las personas que hacen una presentación virtual en Contraloría. Si ustedes toman su celular precisamente en este momento, los invito a hacerlo. Si tienen iPhone, mejor todavía, les va a salir inmediatamente, y coloquen con su cámara ese código QR. Ustedes van a poder descargar la política de participación ciudadana en este mismo momento. La tenemos colgada para los invitados, ustedes están considerados en ello. Precisamente la política de participación ciudadana es la que viene a traducir la bajada y a armonizar las distintas instancias. Si ustedes gustan, pueden echarle un vistazo ahora, lo voy a dejar ahí en unos momentos para que puedan descargarlo y visitarlo desde sus celulares. Esta es una de las tendencias que nosotros también estamos impulsando en la unidad de participación ciudadana, y es que también dentro del marco de las 3E internas, estamos tendiendo al cero papel. Por tanto, todo documento que tenga origen ciudadano, siempre se está disponiendo un código QR que les va a facilitar la descarga del documento de manera rápida y les puede quedar disponible a los usuarios que estén interesados. La idea es que todo producto ciudadano tenga un código QR que, como una buena práctica para poder descargar y poder compartir a través de redes, etc. Bueno, como les dije, nos encontramos hoy en día en la formación a funcionarios de la Contraloría General. Esto es un gran desafío porque evidentemente existe una cultura organizacional que se está empezando a abrir a la ciudadanía, más hoy que nos encontramos acá en Chile en una situación de contingencia social, donde la desconfianza es algo transversal. En las personas existe una alta desaprobación al Congreso, a los partidos políticos, al Poder Judicial, y solamente existen 2 organismos que están más o menos salvando el día. Uno, los bomberos, que su tasa de aprobación y de aceptación es la más alta de todos, y de manera transversal nunca ha bajado. Y otras son las entidades autónomas como Contraloría General, que también ven en ella una necesidad de potenciar y empoderar a los ciudadanos para el control social. Pero si no estamos convencidos nosotros como funcionarios de la Contraloría, esto tampoco va a tener una llegada. Entonces nos encontramos precisamente en la generación de contenidos hoy en día de manera sencilla, en un lenguaje claro, porque también entendemos que no tan solo esto tiene que estar disponible a los abogados, a los auditores que tienen quizá una mayor expertise en legislación y en la forma procedimental de trabajar de la Contraloría, sino que también queremos partir precisamente esta capacitación con las personas que atienden a usuarios, con la gente que está en la portería, con la gente que tiene la primera línea de atención con la ciudadanía, las oficinas de parte, etc. La idea sería que estas personas efectivamente sepan o tengan un panorama general, primero, de cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que tiene la Contraloría. Segundo, de los otros mecanismos implementados de participación ciudadana aplicados en Chile, de manera que esto no responde tan solo a una necesidad de Contraloría General, sino que es una necesidad del Estado de Chile de acercarse a la ciudadanía para combatir estos problemas de confianza y deslegitimación de lo público y de lo institucional, pero también relevar la importancia que tiene la labor de los funcionarios públicos en cómo nosotros marcamos la vida de las personas, cómo nosotros apoyamos a la ciudadanía desde nuestras distintas labores diarias como funcionarios de la Contraloría, proporcionando información oportuna, atender con diligencia, colaborar en difundir nuestra labor, contemplar el enfoque de accesibilidad universal. Muchas veces esto está bastante obviado, pero el 10% de la población tiene ciertamente alguna situación que le impide acercarse con una total normalidad, y hay que pensar también en ello, hay que pensar en mecanismos de usabilidad de las páginas web también, abrirse a eso.
paciencia y la tolerancia, naturalmente, es una virtud que hay que desarrollar en este mundo de contingencias y de redes sociales donde hay mucha violencia y mucha bronca entre usuarios. Entonces, es necesario practicar la paciencia y también abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación u otro que perjudique la atención igualitaria de los usuarios. Creemos que la percepción de la Contraloría General desde esta primera línea de atención, soy convencido al menos de que el 51% de la percepción de la institución deviene de esta línea de trabajo que tienen estas personas. Asimismo, estamos entregando instrumentos en esta generación de batería de contenidos para la formación de funcionarios de la Contraloría, una serie de como minutas, pautas breves, que sean de fácil acceso, de manera que puedan entender fácilmente cuáles son los principios que nutren su labor, que el funcionario o que la persona que está yendo a la oficina de partes, que está yendo a recibir una atención de usuario, una orientación jurídica, no es porque quiera tontear, no es innecesario, no es baladí que él esté dedicando horas de esfuerzo, horas de atención para acercarse a la Contraloría, una institución que hace 10 años atrás no estaba en el panorama público, hoy en día sí ya estamos liderando, de hecho, el combate contra la corrupción. Entonces es necesario que nosotros como funcionarios públicos también tengamos claro cuáles son los derechos que tienen los usuarios y también cómo estos se hacen carne dentro de las funciones de Contraloría General. Finalmente, ¿para qué es lo que hacemos? Para destacar nuestro valor público, cuál es nuestro leitmotiv de que todas estas iniciativas apuntan a un fin que tenemos, creo, todos en común, y que es que nuestra institución sea reconocida como una institución autónoma que fiscaliza el buen uso de los recursos públicos, porque velamos porque los ciudadanos accedan a los servicios públicos, contribuimos a la confianza pública, apoyamos el fortalecimiento del sector público y promovemos la probidad y combatimos la corrupción en la función pública. Finalmente, por ejemplo, a modo de ejemplo, ciertamente los contralores ciudadanos han sido una de las llaves que nosotros hemos tenido en esta comunidad. Este año tenemos pensado hacer este lanzamiento de esta nueva plataforma de vinculación que está cargada de contenido, más fácil el acceso a estas personas. Si se dan cuenta, tiene una visualización bastante parecida también al Facebook, lo que decía Renato, que es lo que se está utilizando más hoy en día. Estos espacios de innovación no requieren de ningún cambio legal, se pueden hacer implementando tecnologías de la información de manera rápida, podemos capacitar a las personas también de manera rápida, dejar colgada información y con ello entregar más herramientas. Me quiero detener un poco porque naturalmente no podemos evadirnos de que estar hablando de participación ciudadana y pensando también en la contingencia que nos toca hoy en día vivir en nuestro país. La Contraloría en este último mes también ha intentado tener un rol proactivo en estas situaciones de contingencia social, de estallido social, en las cuales hay muchas líneas que son muy difusas y que le corresponde a la Contraloría ser más proactivo en el sentido con el quehacer de la institucionalidad pública. Eventualmente la Contraloría, no eventualmente, la Contraloría es un garante del resguardo del Estado de Derecho. Por tanto, cualquier quehacer público es necesario que esté ceñido a las leyes y nosotros tenemos que ser más proactivos y adelantarnos a eventuales situaciones de catástrofe que puedan ocurrir. Por lo mismo, a través de redes sociales, que ha sido una de las grandes herramientas que también nos ha permitido acercarnos a la ciudadanía, ha lanzado infografías con las cuales nosotros damos a conocer instrucciones que hemos entregado a la Administración del Estado. Nos hemos adelantado eventualmente a consultas públicas que quieren realizar algunos municipios y respecto al gasto público que tiene, pero también precisamente algo que va de la mano con la formación de los funcionarios públicos, que es la diferencia entre la libertad de opinión y cómo repercute esto a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, antes existía la cultura de que los funcionarios públicos no tenían derecho a opinar o que esto iba a repercutir en sus vidas, y necesariamente la Contraloría tiene que incidir en eso porque es algo que está ocurriendo, es algo que pasa hoy en día y no podemos dejar de hablar. Entonces, en ese sentido, lo que Contraloría está diciendo es que por el principio de probidad, por ejemplo,
y en función de las obligaciones funcionarias no se deben emitir mensajes de incitación al odio dentro o fuera del lugar de trabajo, y no se pueden promover mensajes destinados a generar odio o hostilidad a personas. Sin embargo, a pesar de eso, fuera de su horario laboral y manteniendo el resguardo del principio de probidad, las personas, los funcionarios también tienen una opinión que decir, también tienen un rol que velar. No tan solo son funcionarios públicos, también son ciudadanos de esta nación. Entonces es necesario establecer las diferencias de que cuando se está haciendo funcionario público tampoco se renuncia a las libertades de opinión. Finalmente, y precisamente a propósito de las situaciones de contingencia y destacando nuestro valor, Contraloría hoy en día se encuentra realizando jornadas internas de diálogo. Acabamos hoy día en la mañana de tener esta misma jornada de diálogo, no tan solo con los funcionarios públicos de acá de Contraloría, sino también con el COSOC, una nueva sesión donde estuvo presente el Contralor General, y asistieron cerca de 12 organizaciones de la sociedad civil, y hemos levantado también 2 líneas de trabajo, precisamente para mejorar la confianza pública. Una, fortalecer la capacitación a las organizaciones de la sociedad civil en distintas materias. Vamos a pedirle información también a Renato de lo que están haciendo para saber cómo integrarlas a nuestro trabajo, pero también de actividades de fiscalización con espacios de participación ciudadana que tiene la legislación chilena. Por ejemplo, en Chile existe la ley 20.500 de participación ciudadana que establece ciertos mecanismos de participación. Idealmente vamos a proyectar una auditoría sobre los mecanismos de participación ciudadana a propósito de la contingencia social y de cómo nosotros como Contraloría también nos hacemos cargo de las soluciones y cómo nosotros como Contraloría perfeccionamos la confianza en la institucionalidad. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Braulio. Algunas preguntas y también reflexiones que me gustaría, comentarios que me gustaría tus reflexiones, y también hay algunas, digamos, comentarios y preguntas en el chat, si querés. Pero, en primer lugar, quiero decirte que voy a pedirte las minutas de la reunión del COSOC que me acabas de mencionar. Sí, la tengo que escribir todavía. Así que, si no, presentamos una solicitud de información a través de una organización chilena. Pero, No te preocupes, te van a llegar. Y las colocamos en internet también. no sé si tú estabas conectado la semana pasada, pero cuando Alexandra presentó el trabajo, hizo referencia obviamente al contexto de Chile, que es un contexto que también están trazando varios de nuestros países en la región. Y yo le recordaba un poco que eso fue, digamos, el disparador de la planificación participativa de la Auditoría General de la Nación de Argentina. Andrea Salguero, quien participa en este curso, es la responsable de participación ciudadana en la AGN de Argentina, y va a presentar la próxima sesión. En Argentina, digamos, tuvo una crisis institucional muy fuerte en el 2001, en diciembre de 2001, hubo 6 presidentes, y el discurso era que se vayan todos. O sea, no importaba quién estaba, de qué partido, de que se fueran todos. Y el auditor general en su momento, que era digamos, una persona más abierta a la ciudadanía, que tenía una carrera diplomática, política, vinculada a los derechos humanos, decidió implementar una iniciativa con la planificación participativa, obviamente apoyándose en Andrea y un grupo muy pequeño de personas en la institución, para interactuar con la sociedad civil y con la ciudadanía. Y obviamente la AGN no estaba siendo cuestionada excesivamente, era más el Congreso, era más el Poder Ejecutivo, y los partidos políticos, pero lo pongo como ejemplo porque son oportunidades, a veces se los ve como riesgos, y en muchos casos pueden ser oportunidades para repensar. Eso por un lado. Por otro lado, me gustó mucho cuando vos presentaste estas 4 áreas, o ámbitos lo llamaste, que el formativo es uno, porque hay mucho énfasis en la formación, ya sea la ciudadanía, en el rol de las entidades fiscalizadoras, o en los funcionarios de las entidades fiscalizadoras sobre cómo involucrar a la ciudadanía. Pero me gustó mucho el área de estudios, que creo que es casi, digamos, la primera vez que escucho que se va a estar tratando de evaluar, de investigar, de estudiar cuál es el aporte que hace la participación ciudadana al trabajo de la entidad fiscalizadora. De hecho, yo creo que comenté también en unas sesiones previas, y el trabajo práctico que proponen los colegas de la Contraloría de Chile para este año es mirar un poco cómo ha funcionado el GeoCGR, que creo que es eso que mucho que falta, ¿no? Se implementan prácticas de participación ciudadana y se asume automáticamente que están funcionando bien, no se las revisa, no se las evalúa en el sentido, digamos, no una evaluación rigurosa, pero sí repensar si está funcionando, si está llegando, porque los canales que usa la ciudadanía son diferentes al 2000, digamos, a principios del siglo, ¿no? Ahora, ya sea con la interacción con el sector privado o las mismas organizaciones sociales,
la gente quiere la información rápidamente, utiliza mucho las redes sociales, que les respondan de inmediato, etcétera. Y las instituciones públicas, como dije antes, no suelen, digamos, ser tan flexibles en ese sentido, no suelen ser tan innovadoras. Me alegra ver también en el slide la referencia a innovación allí. Y bueno, simplemente mencionar eso, porque vos también hiciste un comentario sobre el tema que no había certeza sobre la efectividad del canal de denuncias, que fue, digamos, la práctica inicial quizás que se implementó desde la Contraloría General de la República de Chile, y creo que eso pasa en muchos países. De hecho, yo estoy pidiendo datos a muchas de las instituciones sobre Sí. no solamente el número de denuncias, sino qué pasa con las denuncias, más allá de que las tramiten o no después, si hay algún resultado concreto y eso es contar un poco también algunas entidades fiscalizadas con las cuales hablamos, dicen, bueno, esa no es nuestra responsabilidad. Y yo entiendo que no es una responsabilidad, pero si uno puede contar una historia de una persona, de una comunidad, cómo cambió la vida a través de una auditoría o de una denuncia que fue tramitada por las entidades fiscalizadoras, ese es el mensaje que le va a llegar a la gente, más allá de hablar de millones de pesos que pueden haber sido desviados, que la persona común no puede magnificar, no sé si es la palabra, pero no es consciente de cuánto dinero es ese, porque nunca va a haber esas cifras de dinero. Entonces, hay toda una discusión con la gente que trabaja transparencia fiscal de cómo tratar de hacer ese mensaje más fácil de llegar a la gente, porque tirarle millones de dólares o millones de pesos no sirve para mucha de la gente, porque nunca se puede imaginar qué puede hacer con ese dinero. Entonces, contarle historias concretas de qué cambió en no sé, en la clínica de salud de su comunidad, o tuvo acceso a un programa social, en fin, muchísimos ejemplos así más concretos, que a veces eso es más lo que se llama en inglés el storytelling, que muchos datos estadísticos, que es lo que usualmente se hace con, digamos, con auditoría. Pero bueno, lo quiero mencionar a eso, no sé si tenés algunas reflexiones y algunas respuestas a las preguntas, y ya después damos por cerrado la sesión. Perfecto, Adelante. voy a intentar responder algunas preguntas a cada uno. Sí, mira, la UNCAC dice dentro de su prólogo y dentro como de los antecedentes generales, que de los portales de denuncia que se establecen en todo el mundo, hay un estudio que ellos mismos hacen, los consultores, que solamente de todo lo que ingresa, el 10% es en concreto un hecho corrupto o una actividad de fiscalización, como lo suelen denominar. Entonces, a no decaer cuando se estudian los números de qué es lo que pasa posteriormente con las denuncias ciudadanas, porque precisamente la experiencia internacional nos dice que no todas pueden hacer, no todas llegan a puerto, no todas son actividades de fiscalización, y por eso hay mucha brecha de comunicación y de información entre los usuarios y la misma Contraloría en cuanto a sus facultades. Por eso también el área de formación intenta disminuir cada vez más eso, lo cual es muy difícil porque son años donde no se ha hablado de educación cívica, son años donde la gente ha desconocido de lo público, y hoy en día hay mucha efervescencia, pero muy poco contenido. Entonces, eso por una parte. Acá en Contraloría, por ejemplo, de esas 15.598 denuncias, el 20% fue una actividad de fiscalización en concreto, lo cual es el doble de lo que dice la literatura. Por lo tanto, yo creo que desde esa vía es muy positivo tener un 20% de actividad de fiscalización. Lo que sí, del 20% de actividad de fiscalización, el 51% más o menos es la denuncia del recurrente, del ciudadano, es acogida, y en el otro 40 y tantos % es desestimada comúnmente por diversas causas, porque no hay irregularidades, por las distintas causas que pueden no haber una actividad de fiscalización, no haber como no ser acogida una denuncia. Perdón, a Pero ver si sí, entendí bien tú. O sea, del 20%, el 51%, el 20% es admitido por la Contraloría como o potencial sea, denuncia. nosotros Luego el atendemos todas las 51% denuncias. no avanza. Claro, nosotros atendemos todas las denuncias, todas, ya sea por correo electrónico, ya sea con un oficio de atención. Muchas veces lo que denuncian no tenemos competencias, por ende tenemos que gestionar. Otras veces les solicitamos que manden mayor antecedente y no los mandan, que levanten la reserva de identidad. Recordar que nuestro portal también tiene esa herramienta, que la sugiere también la ONCAC, de disponer de una herramienta de reserva de identidad. Muchas de ellas no es porque nosotros no queramos hacer algo, sino que porque en definitiva tampoco se provoca esa comunicación efectiva con el denunciante, por más que nosotros intentemos acercarnos a ello. A pesar de esa situación,
de todo lo que ingresó en ese año, el 2018, el 20% nosotros consideramos como Contraloría que revestía de características para iniciar una actividad de fiscalización y movilizar los recursos que implica ello hacia el servicio que estaban denunciando. Eso quiere decir enviar a un fiscalizador, oficiar al servicio, requerir antecedentes, estudiarlo, pronunciarse a partir de ello y dar respuesta ya sea a favor o en contra de la denuncia. De ese 20%, la mayoría del 51-52% son efectivamente hechos que le dan la razón al denunciante. El servicio público eventualmente no hizo algo o actuó mal o los actos administrativos no estaban tan ajustados a la norma y se observa y se da solución al denunciante. Y en el otro 40 y tantos por ciento, de ese 20%, que es decir, 10 y 10% del total de las denuncias, a pesar de haber hecho esa actividad de fiscalización, a pesar de ir a indagar y a pesar de hacer todo el ejercicio de la auditoría, no se encuentran eventuales irregularidades de lo que describe el denunciante. Por tanto, tenemos que desestimar esas denuncias, pero en la movilización del recurso existió, hubo un fiscalizador que se presentó en terreno, se solicitaron los antecedentes, entonces creemos que positivamente y miramos con muy buenos resultados los canales de denuncia. Yo desde esa vereda, si bien muchos pueden decir un 20% no es tanto, créanme que un 20% para la carga de trabajo y la movilización de recursos que implica un número como ese es harto, es mucho y está muy bien que el espacio tenga esas características. Obviamente todo es perfectible, todo es mejorable, pero sin duda alguna la ciudadanía nos está dando luces de qué es lo que está pasando en los servicios públicos y es nuestro deber como Contraloría también ocupar un poco más de inteligencia en el negocio, saber dónde están los grandes números para poder maximizar el recurso y poder atender el resto de situaciones que quizás por nuestros criterios no pasan este filtro de admisibilidad o de factibilidad de una denuncia, pero que en definitiva puede revestir, si sumamos la serie de denuncias, por ejemplo, de un servicio, puede ocurrir algo. La idea es apuntar hacia allá, a mejorar nuestros procesos, a utilizar la innovación, a utilizar la inteligencia en los negocios, a utilizar las tecnologías, de manera que nos permitan dedicarnos también a lo importante de la misma manera que lo hacemos de lo urgente. Eso. Ah, perfecto. No sé si tienes algún comentario o pregunta, creo que ya se respondió de cuánto era el periodo de el Contralor General en Chile, 8 años. Sí, la respondió Sergio. Muchas gracias, Sergio. Tuyo. Vamos a compartir el documento de la política. Yo lo pude bajar con el iPhone ahí, con el QR, pero parece que algunos no, así que ya se lo envía a Clara para que lo subieran. Y bueno, nada, como te decía, creo que es importante esto de ir evaluando, así que me alegra que la Contraloría General de la República de Chile esté explorando ese camino de ir evaluando cómo se implementan estos mecanismos, cuál es el impacto, que es digamos, el gran déficit que se tiene es, bueno, una vez que se implementó, qué pasó y qué cambió, ¿no? Y cuál fue el aporte. Creo que eso todavía es casi no abordado por ninguna de las entidades fiscalizadoras, con muy pocos, digamos, quizás la Contraloría de Colombia está mirando eso, como bien lo mencioné. Hizo un comentario con Gabriel sobre denuncias, pero creo que también está en el tema de las auditorías articuladas y otros mecanismos que nos va a contar el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana en la próxima sesión, en la sesión 6, que va a participar junto con Andrea Salguero de Argentina. Así que bueno, hoy vamos a terminar un poco antes porque siempre nos extendemos un poco más de las 2 horas. Queremos agradecerte, Braulio, y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado hoy y recordarles nuevamente que nos estaremos conectando en una semana a la misma hora con 2 presentaciones de 2 otras entidades fiscalizadoras, de la Auditoría General de la Nación de Argentina y de la Contraloría General de la República de Colombia, para que nos cuenten, en el caso de Argentina, cómo está avanzando la participación ciudadana, pero sobre todo con la planificación participativa que viene desde el 2003, ya bastante institucionalizada, aunque formalmente se reglamentó en el 2014, y todo el trabajo que se ha venido haciendo de la Contraloría, con un área muy importante de más de 150 personas, con una política de control fiscal participativo y diferentes herramientas que tienen allí, sobre todo mirando a las que se llaman las auditorías articuladas, donde las organizaciones de sociedad civil participan en el control fiscal. Así que les agradezco nuevamente por habernos acompañado y nos reencontramos entonces el próximo martes.
Que tengas, hasta luego. Hasta luego.